Vamos a grabar. Ahora sí. Entonces, quiero que usted preste atención a este pequeño vídeo de apenas unos 3 minutos. Y entonces luego veremos cada una de las preguntas, cómo la contestaremos. Sí. Los autores bíblicos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros. Amós 3:7. Dios se nos revela a través de los escritos bíblicos. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino y por tanto confiables y veraces. Leyendo la Biblia, aprendemos a vivir. Disculpe, Giovanni, ¿usted está escuchando el video? ¿Lo escucha bien? Sí, se escucha, hermano. Perfecto. Como Dios desea que vivamos. El siguiente aspecto es la inspiración. El hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a los autores bíblicos es la razón por la cual existe una armonía perfecta de pensamiento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. Primero tenemos una inspiración directa, Dios habla y el profeta escribe. Ejemplo tenemos en Deuteronomio 18:18, Ezequiel 13:18, Apocalipsis 14:3. También tenemos inspiración de pensamiento. Es donde el autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha revelado. Un ejemplo de esto es el libro de Proverbios. También tenemos la inspiración selectiva. El autor investiga y el Espíritu le guía en la selección del material. Podemos ver un ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3. El siguiente aspecto es la escritura. ¿Por qué quiso Dios que se escribieran sus palabras? ¿Qué ventajas tienen las palabras al quedar registradas por escrito? Gracias a la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad, hoy podemos conocerla y también obedecerla. El siguiente aspecto es la palabra. Juan nos presenta a Jesús como la palabra encarnada de Dios. Esto crea un paralelo entre Cristo y la Biblia. Primero, ambos son de origen sobrenatural. Ambos combinan lo divino con lo humano. La obra de ambos abarca a toda la humanidad. Ambos sugieren que en una cultura determinada, su obra no está condicionada por el tiempo ni el lugar. Ambos, para que su mensaje sea claramente entendido. Por supuesto, también existen diferencias. La Biblia no es una encarnación de Dios ni puede recibir nuestra adoración, sino que ella es la que da testimonio de Jesús, según Juan 5:39. Por último, tenemos la interpretación. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. ¿Cómo pues debemos interpretar la Biblia? Ante todo, debemos acercarnos a ella como lo que es la palabra de Dios. Para ello es necesaria la fe. Hebreos 11:6. Debemos dejar que el Espíritu Santo, que inspiró a sus autores, nos inspire también a nosotros cuando la leamos. La lectura de la Biblia debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu para su correcta comprensión. Mira, ahí tenemos otro mexicano. Se llama Giovanni Revolorio. Es casi revoltorio. Revolorio. Bien, entonces pudimos ver ahí parte de ese video. Entonces podemos nosotros saber quién es el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es Dios. Dios inspiró a una serie de hombres y el mismo libro sagrado, la misma Biblia, dice en 1 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruido para toda buena obra. El autor de la Biblia es Dios. ¿Quiénes fueron los que recibieron esa revelación? La siguiente pregunta que contestaremos. Específicamente fueron hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos 1:1 nos dice que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Aunque fueron escritos los libros por hombres, esos hombres fueron inspirados por Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo para darle un mensaje especial. Cada una de esas inspiraciones o de esos tipos de inspiración fue lo que permitió que nosotros tuviéramos hoy en día la Biblia. Primero, había una inspiración que era, o existe una inspiración que fue directa, o sea, Dios le decía al profeta, mira, yo necesito que tú escribas esto o que tú le digas esto al pueblo. Podemos verlo en el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla con Moisés y le dice a Moisés, mira, dile esto a este pueblo. Profetas como Jeremías, Ezequiel, Isaías, Dios le decía, mira, dile a este pueblo. Profetas como Amós también, Dios le decía, mira a este pueblo, dile a este pueblo. Eso es lo que se conoce como una inspiración directa. También una inspiración de pensamiento. O sea, el hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribía parte de lo que en su mente Dios le ponía y le daba un mensaje especial al pueblo o a las personas que reciben ese mensaje e inclusive a nosotros. Un ejemplo de esa inspiración de pensamiento es el libro de Proverbios, escrito por Salomón. El libro de Proverbios es un ejemplo de inspiración de pensamiento. Y está la inspiración selectiva. Fueron hombres de Dios que hicieron una investigación. Dios le puso las fuentes que tenían que utilizar y entonces ellos escribían un libro. El ejemplo de eso es Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y escribió también el libro de Hechos de los Apóstoles. Investigaba todo lo que sucedía, hacía una construcción que ha llegado hoy hasta nuestro tiempo. ¿Qué es lo interesante de la Biblia? ¿Qué es lo interesante de la Biblia respecto a eso? Que independientemente de que muchos hombres escribieron los libros que llegaron a nosotros hoy, los 66 libros, independientemente de que muchos de ellos estaban en culturas diferentes, independientemente del tiempo en que vivieron, esa historia de escritura de la Biblia tiene muchísimos años y aún así, entonces, Génesis y Apocalipsis están unidos y todos esos libros que están ahí tienen un vínculo especial, tienen una unión, tienen un mismo mensaje, constituyen también parte de lo que es la moralidad del ser humano, que más adelante vamos a ver algo de eso. ¿Por qué Dios dejó su palabra escrita? Primero, porque su palabra es una fuente de verdad. Un libro que tiene una historia de más de 6,000 años, diferentes épocas, diferentes autores, pero estar en un mismo mensaje, una misma verdad, en un mismo tono, realmente es una evidencia clara de que algo sobrenatural estuvo en la formación de ese libro. ¿Por qué Dios dejó su palabra escrita? Porque tiene el poder para transformar vidas. Millones y millones de personas se han encontrado con la Biblia e incluso sin tener ninguna influencia cristiana y ninguna influencia judaica, se han encontrado con el libro, se han encontrado con el texto sagrado y han sido convertidos porque esa palabra de Dios tiene poder. Porque contiene hechos también confirmados por la ciencia. Y de eso hablamos un poquito la semana pasada. Muchos hechos ya a nivel de arqueología, de muchas de las personas de sociólogos, científicos, han utilizado la Biblia para cronometrizar algunos hechos importantes que han ocurrido en la historia de la humanidad. También porque al ser la palabra de Dios permanece en el tiempo, nadie ha podido
destruir la palabra de Dios, nadie ha podido quitarla, nadie ha podido luchar en contra de ella, independientemente de lo que se llamó la Edad Oscura, donde se le impedía a las personas acceder a la Biblia. Aún así, siempre hubo un grupo de personas que tuvieron acceso a la palabra de Dios, y la palabra de Dios sirvió como luz y lumbrera en el camino. Y más importante que todo eso, la palabra de Dios, Dios la dejó escrita para que nosotros le obedezcamos a él. Cuando nosotros creemos en su palabra, entonces cuando leemos lo que está ahí, y parte de esas promesas que están en esa palabra se cumplen en nuestras vidas, cuando hacemos pacto con Dios y vemos que lo que está ahí también es posible para nosotros, entonces es el objetivo, y fue el objetivo de Dios, dejar su palabra escrita. ¿Cuál es la función de la Biblia? Nuestra siguiente pregunta. Primero, es un manual de vida. Es un manual de vida. Déjame seleccionar. Okay. Es un manual de vida. Nos guía a Jesús y a Dios. Es la fuente de la moral. Muy importante. Primero, es un manual de vida. La Biblia contiene muchísimas historias, muchísima información que nos ayuda a nosotros a tomar buenas decisiones. Y le pongo un ejemplo claro. El libro de Proverbios te da como consejo que no seas garante de cuentas ajenas. Cuando viene una persona y le dice, mira, necesito que seas mi garante, usted sigue ese consejo y dice, bueno, no voy a ser garante porque la Biblia me dice, Dios me dice que no debo ser garante de cuentas ajenas, porque si no, dice el mismo libro de Proverbios, si no he tomado prestado, ¿cómo van a quitarme la cama donde yo he de dormir? Entonces, todo eso que está ahí en la Biblia, todas las historias, todos los consejos, nos sirven para que indefectiblemente al hombre de Dios le vaya bien. Segundo, nos guía a Jesús y a Dios. El mismo Jesús, y en el video pudimos ver una analogía o una comparativa, mejor dicho, entre lo que es Jesús y la palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice el libro de Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, el mismo Jesús era la palabra. Ahora, independientemente de que la palabra de Dios, la Biblia escrita, tiene la responsabilidad o tiene la función de llevarnos a Dios, no podemos adorar la Biblia como libro, sino adorar a quien habla la Biblia o de quien habla la Biblia, que es Dios. Y es la misma Biblia que nos hablaba de que en algún momento iba a llegar un Salvador, iba a llegar un libertador, y ese es Jesús. Desde las profecías que estaban compuestas en el libro de Salmos, en el libro de Isaías y otros profetas que hablaron de la llegada de un Mesías, inclusive en Génesis, en la primera profecía mesiánica, en el capítulo 3 de Génesis. Desde allí ya se hablaba de Jesús, se hablaba de un libertador, se hablaba de un cordero. Todo lo que se hacía en el santuario, se hablaba de Jesús, tenía que ver con el cordero. Y por eso la Biblia tiene la función de llevarnos a Dios y llevarnos a Jesús. También la Biblia es la fuente de la moral. Dios es la moral misma, y al Dios dejar establecido en su palabra su carácter, sus deberes, si pudiéramos llamarlo así, con el hombre, y los deberes del hombre con Dios, entonces nos deja claro de que la moral, lo que es bueno, lo que es malo, depende de este libro y depende del autor de este libro o de estos libros, pudiéramos llamarlo así, que es Dios. Por eso, esas son las tres funciones importantes de la Biblia. La Biblia menciona que es una luz, es una lumbrera, el Salmo 119 nos dice muchísimas cosas de la Biblia, pero lo más importante es que es un manual de vida que nos guía a Jesús y a Dios, y que es la fuente de la moral. ¿Cómo debemos estudiar e interpretar la Biblia? Primero, usted no puede llegar a la Biblia sin orar. No debe llegar a la Biblia sin orar. La oración
porque la oración nos va a poner en contacto y en conexión con el escritor de la Biblia. ¿De acuerdo? Y en esa oración usted tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo va a ayudar a usted estudiarla y a interpretar lo que ella misma dice. Un factor muy importante que incluso Martín Lutero, el padre de la Reforma, que clavó en las 95 tesis, él tenía una frase que todavía permanece hasta nuestros tiempos. Luego, 1800 y tanto, 1814, por ahí, Guillermo Miller utilizó también esta frase: la Biblia es su propia intérprete. Yo no necesito de ningún otro libro, de ningún otro material para entender lo que está ahí. O sea, la Biblia sola, ella misma sola, dice lo que ella quiere decir y no hay contradicción en ella. ¿De acuerdo? Y un consejo muy importante, que es la lectura que ustedes ven ahí, segunda de Pedro 1, 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Usted puede leer en su casa lo que sigue diciendo ahí en segunda de Pedro, ya en los versículos 22 en adelante. Pero es muy importante esto. La Biblia no debe ser interpretada de manera privada. No es que yo creo como Rabel. No, no es que yo pienso. Es que la Biblia me dice que es no matarás. La Biblia me dice no cometerás adulterio. La Biblia es la que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia es la que dice que usted no puede codiciar. Entonces nadie puede venir y buscar una interpretación privada y decir, no, que eso es privado, eso es mi opinión. No, la Biblia es su propio intérprete. ¿Está mal entonces que nosotros utilicemos material para ampliar, para conocer detalles? No, no está mal. Pero por encima de cualquier cosa debe prevalecer lo que la misma Biblia dice. Si en la Biblia en Génesis dice, por ejemplo, que matar es malo y que es algo que es condenado por Dios, no puede alguien decir que en Mateo, por ejemplo, y por poner un libro, y por poner cualquier caso, que en Mateo ya es permitido matar porque esa persona recibió una luz especial o alguien le habló. No, Dios no es hombre para mentir, Dios no se equivoca, Dios no cambia, Dios está fuera del tiempo. Y si Dios dijo que algo era así, pues desde el principio será así y hasta el final de los siglos también será así, porque Dios no se muda. Dios no se muda. Importante, importante. Nadie que venga diciéndole que alguien le dijo, que tuvo un sueño, que el pastor, que el sacerdote, que cualquier otra persona le dijo que algo que está ahí en la Biblia no es así, no le crea, porque la Biblia es su propio intérprete. Ella es su propia regla. Nadie puede ponerle reglas a la Biblia. Ella es el libro que está por encima de todos y como palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. ¿O no se entendió nada o está todo claro? Sí, está claro. Perfecto, perfecto. Isidora, Marianelli. Está todo bien claro, muchachos. Eso está buenísimo. Gloria a Dios. Marianelli, Así. cuéntame de ti. Marianelli es media tímida. Ella es tímida. Bueno, está bien, está bien. Bueno, señores, ya hemos concluido con esta segunda lección. Estoy tratando de respetar el tiempo porque no es algo que quiero extenderme mucho. Estoy tratando de ser lo más puntual posible y entonces nos veremos ya la próxima semana a las 8:15 de la noche. Amén. Si alguien quiere orar, por favor, le doy la oportunidad. Amén. Vamos a orar. Ok.
Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de escudriñar tu palabra, de entender a nuestro Dios a través de la palabra, de saber que Dios lo que dejó establecido fue para sus hijos, para su pueblo, para que nosotros estemos claros a través de las cosas que Él dejó escritas, que fue para nuestra enseñanza que se escribieron, para que nosotros no estemos en tinieblas, sino que podamos aprender cada día más de la grande maravilla que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el hermano de México. Gracias por Marianelli. Gracias por Rabel, Señor, porque el Espíritu Santo le ha utilizado por este medio llevar el mensaje. Esperando, Señor, que cada día se puedan añadir más a este grupo para que podamos salir edificados a través de tu santa palabra y poder prepararnos para el reino de los cielos. Bendícelo a cada uno de ellos, de nuestros amigos. Si alguno está pasando por alguna prueba o dificultad, Señor, visítale y fortalécele. Y permite que ellos puedan entender que en medio de cualquier circunstancia, Dios está con ellos. Dios está en su hogar, Dios está en su familia. Porque ellos decidieron a través del estudio de su palabra entrarlo a su casa. Y hoy yo sé que Jesús está en cada uno de sus hogares para ayudarle y fortalecerle en medio de su prueba. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, muchas Amén. gracias. Un gran abrazo. Que Dios me le bendiga a todos. Amén.